Muy buenas, estamos en un nuevo episodio del podcast El Mundo Electoral. Estás escuchando El Mundo Electoral. El pasado domingo, 10 de marzo, Portugal fue a las urnas en unas elecciones legislativas que marcan un cambio en el país tras 8 años de gobiernos socialistas. Las encuestas ya adelantaban este cambio, situando a la coalición Alianza Democrática como lista más apoyada por los portugueses. Esta lista, que finalmente se alzó con la victoria, aunque por la mínima, está formada por el centroderechista Partido Socialdemócrata y los derechistas Centro Democrático Social, Partido Popular y Partido Popular Monárquico. Encabezada por Luis Montenegro, líder del PSD desde 2022, la Alianza Democrática ha sido la fuerza política más votada a la espera del voto exterior aún por contar. Esto permitirá a Montenegro formar un gobierno, aunque deberá serlo en minoría, dado su rechazo durante la campaña y tras las elecciones, a alcanzar un acuerdo con la derecha radical de Chega. Y es que fue este último partido el principal ganador de estas elecciones. Alianza Democrática, aunque primera, empeoró sus resultados a pesar de ser la principal alternativa al gobernante Partido Socialista. Chega, por el contrario, triplicó sus votos, pasando de menos de 400.000 a 1,1 millón de votos, y cuadruplicó su representación en la Asamblea. El resultado de Chega fue especialmente bueno en el sur, convirtiéndose en primera fuerza en el distrito de Faro, conocido también como la región del Algarve. Estas elecciones, convocadas de forma anticipada por el presidente de la República, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, marcan un cambio en la política del país tras un periodo dominado por la izquierda. Las elecciones fueron convocadas después de que se conociera en noviembre un caso de corrupción en el gobierno del socialista Antonio Costa, vinculado a contratos amañados para la explotación de litio e hidrógeno verde en el país. El día que se conoció fueron detenidos varios miembros del gobierno, entre ellos el jefe de gabinete del primer ministro Antonio Costa. En el marco de este caso de corrupción se investigaba también a ministros como el de Infraestructura, João Galamba. Aunque inicialmente se habló de que el primer ministro podía estar vinculado, por ahora no hay ninguna acusación formal hacia él. Es bien conocido, porque tuvo bastante difusión, la confusión que hubo en unas grabaciones de la investigación entre el nombre del primer ministro y de un ministro de su propio gobierno, también Antonio Costa. En cualquier caso, tras estallar este escándalo de corrupción, el presidente de la República llamó a Belém, donde se encuentra el Palacio Presidencial, al primer ministro, para pedirle su dimisión y para avanzar así en la convocatoria de elecciones anticipadas. En un contexto en el que el resto de partidos políticos pedían convocar elecciones, a pesar de que quedaban más de 2 años y medio de legislatura, el socialista Antonio Costa aceptó presentar su dimisión. En una comparecencia ese mismo mediodía, explicó que no podía continuar en el cargo, habiendo una investigación en curso sobre su gobierno y él mismo. Para permitir cierta estabilidad en el país, dado que se estaba en plena discusión de los presupuestos en la Asamblea, el presidente pidió a Costa que permaneciera en el cargo hasta las elecciones, las cuales convocó para 5 meses después. De esta manera también se permitió al Partido Socialista abrir un proceso interno para la elección de un nuevo líder y candidato tras la retirada de Costa. Aunque este fuera el desencadenante de la convocatoria anticipada de estas elecciones, lo cierto es que esta legislatura había sido especialmente convulsa. Pese a que el Partido Socialista había logrado la mayoría absoluta en estas últimas elecciones de enero de 2022, hubo cierta inestabilidad en el seno del gobierno. En su primer año hubo 13 dimisiones de ministros o secretarios de Estado dentro del Ejecutivo por diferentes escándalos, un récord para un gobierno de mayoría absoluta en el país. Así, la mala situación de la sanidad pública en Portugal precipitó la dimisión en septiembre de 2022 de la entonces ministra de Sanidad. En diciembre de 2022, fue el ministro de Infraestructuras y Vivienda, Pedro Nuno Santos, actual líder y candidato del Partido Socialista, el que dimitió tras la polémica suscitada tras conocerse que una directiva de la aerolínea TAP Portugal recibió una indemnización de €500.000 tras cesar en su cargo de administradora de la compañía para pasar a ser secretaria de Estado del Tesoro, pese a que la aerolínea estaba siendo rescatada, un rescate que costó más de 3.200 millones de euros públicos. Nuno Santos ya había protagonizado en verano de 2022 otra polémica referente a los planes de su departamento para la construcción de 2 nuevos aeropuertos en Lisboa para sustituir al actual,
Estos planes, que fueron muy criticados por la oposición, que los desconocía hasta su misma aprobación, tuvieron que ser anulados por el propio primer ministro. Todos estos escándalos y los crecientes problemas en la sanidad pública o en materia de vivienda, pese a la buena marcha de la economía y de la inflación en relación al contexto europeo, desgastaron enormemente al Partido Socialista, que bajó del 41% que había registrado en las elecciones de 2022 al entorno del 30% apenas un año después. Esto le situó en empate técnico con el centro-derechista PSD, una situación que se mantuvo durante lo restante de la legislatura. Pese al desgaste del Partido Socialista, no fue el PSD, como principal partido de la oposición, el principal beneficiado. Así fue la derecha radical de Szega la que experimentó un mayor crecimiento. Especialmente tras el escándalo final que desencadenó en la convocatoria de elecciones, y es que Szega cuenta con un voto antipolítica muy importante. El gran descontento hacia la política, tras años de escándalos de corrupción, han supuesto un importante caldo de cultivo para esta formación política. Si bien en el pasado este papel podía ser jugado por otras formaciones políticas, como la comunista CDU o el Bloco de Esquerda, su vinculación con los socialistas en las legislaturas pasadas ha limitado que puedan capitalizar el descontento hacia el Ejecutivo de Costa. La renovación de la candidatura del Partido Socialista se produjo tras unas primarias en el pasado mes de diciembre en las que se enfrentaron dos ministros de los gobiernos de Antonio Costa, cada uno representando a un ala ideológica diferente del partido. Por un lado, José Luis Carneiro, ministro del Interior y ex vicesecretario general del partido, como representante del sector más centrista. Su candidatura apostaba por un giro al centro del partido y dejaba la puerta abierta a la colaboración con el centroderechista PSD. Por otro lado, Pedro Nuno Santos, al que antes he mencionado, 46 años, ministro de Infraestructuras y Vivienda de 2019 a 2022, en la primera legislatura fue secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios, jugando un papel clave en la coordinación del acuerdo de gobierno conocido como la Geringonça. Ha sido un gran defensor de la colaboración entre los partidos de la izquierda en Portugal y representaba en estas primeras el sector más izquierdista del partido. Venció con el 60% del voto de los afiliados socialistas. Su candidatura en las elecciones ha tratado de renovar la imagen del Partido Socialista, yendo más allá del legado de estos 8 años de gobierno y planteando cambios en ciertas políticas, asumiendo de esta manera posibles fallos del Ejecutivo de Costa. Este mensaje, combinado con el aviso a la vuelta de la extrema derecha, con su lema "Abril comienza en marzo", en referencia a la Revolución de los Claveles, iniciada el 25 de abril de 1974, ha marcado su campaña. Sin embargo, no ha conseguido sus objetivos. El Partido Socialista sufrió un importante retroceso de más de 12 puntos, quedando en segunda posición, y la derecha radical de Szega creció con fuerza por encima del 18%, siendo clave para la gobernabilidad del país en los próximos años, si bien en principio quedará fuera del gobierno. Pese al descalabro socialista en estas elecciones, la principal alianza opositora, la Alianza Democrática, no cosechó buenos resultados electorales. Esta coalición del PSD, el CDS-PP y el PPM es una reedición de la misma alianza formada en 1979 y 1980 para la candidatura de Francisco Sá Carneiro, primer ministro durante aquel año, hasta su fallecimiento. Con esta alianza pretendían erigirse como la alternativa que aglutinara el voto contra el Partido Socialista frente a Szega, así como conseguir ser la primera fuerza política, algo que finalmente han conseguido, aunque por la mínima. Sin embargo, la alianza no ha logrado frenar el éxito electoral de Szega y retrocedió ligeramente respecto al porcentaje de voto agregado de estas tres formaciones políticas en las elecciones de 2022. La Alianza Democrática ganó en los distritos norte del país, donde tradicionalmente ha cosechado siempre mejores resultados. Sin embargo, con apenas de un 30% del voto, quedó muy lejos de un resultado que le pueda permitir un gobierno fuerte y estable. Su candidato, el que presumiblemente será el próximo primer ministro del país, ha sido Luis Filipe Montenegro Cardoso de Moraes Esteves, conocido como Luis Montenegro, de 51 años, nacido en Porto, es abogado de profesión. Inició su carrera política como diputado en la Asamblea de la República por el distrito de Aveiro, cargo que mantuvo de 2002 hasta 2018. Entre 2011 y 2017 fue presidente del grupo parlamentario del PSD. Montenegro, apodado Ervilla, guisante, en su juventud, está casado y tiene 2 hijos. Como curiosidad, Montenegro ha enfrentado estos años controversias sobre supuesta membresía en una logia masónica, la cual él ha negado.
Licenciado en Derecho por la Universidad Católica Portuguesa, cuenta con una experiencia en el mundo empresarial, habiendo sido presidente de la Junta General de importantes empresas en Portugal. Su carrera política también incluye cargos como miembro y presidente de la Asamblea Municipal y concejal en el Ayuntamiento de Espinho. En 2020, Montenegro se postuló para el liderazgo del PSD, compitiendo en una carrera muy reñida que culminó en una segunda vuelta electoral contra el entonces líder del PSD, Rui Rio. Aunque entonces fue derrotado, Montenegro no se desanimó. Y tras la salida de Rio, debido al mal desempeño del PSD en las elecciones legislativas de 2022, Montenegro se presentó nuevamente y fue elegido líder del partido en mayo de 2022, obteniendo una significativa victoria sobre Jorge Moreira da Silva. Durante estos años de liderazgo ha sido muy cuestionado internamente. De hecho, si no hubiera habido elecciones legislativas de forma anticipada, la prueba de fuego en su liderazgo hubieran sido las europeas. De no haberlas superado con éxito, como primera fuerza, su liderazgo habría llegado muy probablemente a su fin, con voces apostando ya por el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, o incluso el ex primer ministro Pedro Passos Coelho para sucederle. La victoria de su candidatura, así como la perspectiva de liderar el gobierno nacional, sin embargo cerrarán estas disputas internas, al menos por ahora. En cualquier caso, no lo tendrá fácil. Los 5 partidos de la izquierda, el Partido Socialista, Bloco de Esquerda, CDU, Libre y PAN, ya han confirmado que se reunirán en los próximos días para iniciar su cooperación en esta nueva legislatura y configurar así un bloque de oposición progresista al nuevo gobierno conservador. La Alianza Democrática solo podrá contar con el apoyo de Iniciativa Liberal, que ya anunció el mismo día de las elecciones su voluntad de favorecer la estabilidad política en el país, no descartando entrar al gobierno si es necesario, si bien han manifestado que prefieren quedarse fuera e ir negociando a lo largo de la legislatura. Chega, por su parte, aunque en tercera posición, fue el claro vencedor de estas elecciones. Este partido de derecha radical, fundado en 2019, ha conseguido en apenas unos años desafiar al bipartidismo portugués. Miembro del Grupo Europeo Identidad y Democracia, su nombre significa en español Basta. Se ha configurado como un grupo capaz de atraer el voto protesta y apolítico. El gran descontento hacia la política en el país se ha manifestado en un amplio voto hacia esta formación, especialmente en el sur, donde la desigualdad y las tasas de pobreza son mucho más elevadas que en el norte y que históricamente han sido graneros de votos socialistas y comunistas. De hecho, es en el centro y sur del país donde el Partido Socialista se ha mantenido aún como lista más votada. Chega ha conseguido captar votos de todos los partidos, incluidos los de la izquierda, pero especialmente ha conseguido movilizar a un gran número de abstencionistas de pasadas elecciones. Portugal llevaba encadenando varias elecciones con tasas de participación a la baja. Desde 2009, ninguna elecciones legislativas habían superado el 60% de participación. En esta ocasión se ha roto esta dinámica y la participación ha superado esta marca. Chega está liderada por André Ventura, 41 años, nacido en Sintra. Ventura es jurista y profesor universitario con un doctorado en Derecho Público. Antes de entrar en política fue comentarista deportivo y trabajó como consultor fiscal. Su carrera política comenzó en el PSD, partido por el cual se postuló para la Cámara Municipal de Loures en 2017, resultando electo como concejal. Posteriormente, en 2019, fundó Chega y fue elegido diputado por Lisboa, marcando la entrada de la derecha radical en el Parlamento portugués desde la Revolución de los Claveles. Ventura ha sido descrito como liberal en economía y nacionalista y conservador en cuestiones sociales. Ha defendido la reducción del número de diputados, la implementación de penas más severas para delitos graves y la limitación de la inmigración, sobre todo la islámica. Durante su tiempo en el Parlamento, Ventura ha generado controversia con comentarios dirigidos hacia las comunidades afrodescendientes y romaníes, incluyendo una propuesta para que Joacine Catar Moreira, diputada nacida en Guinea-Bissau, fuera devuelta a su país de origen. También muy polémica fue una moción propuesta en un congreso del partido, aunque posteriormente fue retirada, que abogaba por la eliminación de los ovarios de las mujeres que abortan. Con todas estas polémicas, sin embargo, ha conseguido hacerse un hueco en la primera línea de la política portuguesa. Ventura fue candidato en las elecciones presidenciales de 2021, en las cuales obtuvo el tercer lugar, con el 11,9% de los votos, demostrando así el crecimiento de su partido. Ahora Ventura marcará en buena medida la política de Portugal. Tras las elecciones, se ha mostrado comprometido a trabajar por el cambio en el país y apoyar la estabilidad del nuevo gobierno. Sin embargo, pide al PSD que se negocie con su partido para la formación del nuevo ejecutivo
y el desarrollo de la legislatura, algo que por ahora el PSD rechaza. Ventura afirmó esta semana que no prevén presentar una moción de rechazo al nuevo gobierno de Luis Montenegro, si bien dependerá del programa de gobierno que esté presente. En cualquier caso, la prueba de fuego serán los presupuestos generales de 2025, que se tendrán que empezar a negociar en unos meses. El PSD necesitará sí o sí a Sega, dado el anunciado rechazo de los socialistas a colaborar con el gobierno conservador para evitar así que Sega ocupe el liderazgo de la oposición. Sin embargo, sobre este asunto existe aún división interna en el Partido Socialista, algo que será usado por Montenegro para presionarles. El resto de los partidos de la izquierda mantienen una posición de firme oposición al gobierno conservador, especialmente en caso de que opte por promover retrocesos en materias sociales o climáticas, así como las anunciadas privatizaciones o recortes de gasto social. En conclusión, el nuevo primer ministro Luis Montenegro tendrá una difícil tarea en los próximos años. En cuanto al resto de partidos políticos, la Iniciativa Liberal se mantuvo como cuarta fuerza política, manteniendo la actual representación de 8 diputados. Los dirigentes del partido se mostraron satisfechos con los resultados, pese a que en meses previos las expectativas de voto eran significativamente superiores. La formación se muestra dispuesta a colaborar con el PSD y reforzar así el aspecto más promercado y favorable a las privatizaciones en las políticas del próximo gobierno. Bloco de Izquierda permaneció como principal partido progresista a la izquierda del Partido Socialista, repitiendo los resultados de 2022 con 5 diputados. Por el contrario, los comunistas de la CDU continuaron su retroceso, quedándose con solo 4 escaños, aunque sigue manteniendo un gran desempeño en regiones del sur, como Évora, Bella o Setúbal. Lejos quedan el dominio que se mostraba en estas zonas, donde hasta hace poco conseguía superar el 20% del voto e incluso ganar en múltiples municipios del país, conocidos como freguesías. Pese a todo, el partido, que ha renovado su liderazgo en estas elecciones tras 18 años de Jerónimo de Sousa como líder comunista, ha destacado la importancia de haber conseguido evitar la desaparición que auguraban algunas encuestas meses atrás. Por su parte, el ecologista de izquierdas Livre consiguió un importante resultado, consiguiendo grupo parlamentario propio con 4 diputados. Especialmente relevante fue el resultado en Lisboa, donde superó el 5% del voto y logró un segundo parlamentario. Hace 2 años este partido solo consiguió un escaño en la Asamblea de la República. El también ecologista y animalista PAN, Pessoas Animais e Natureza, mantuvo un único escaño por el distrito de Lisboa. Aunque sin representación, conviene también destacar el resultado de otras 2 formaciones políticas. En Madeira, el regionalista de ideología socioliberal, Juntos pelo Povo, que cuenta con representación en el Parlamento Regional, sumó 5.500 votos nuevos, situándose con un 9,5%, cerca de lograr un escaño en la Asamblea, lo que hubiera sido histórico dada la escasez de partidos regionalistas en Portugal. Por otro lado, incluso más relevante en estas elecciones, resultó el voto cosechado por el partido ADN, Alternativa Democrática Nacional. Esta formación de derecha radical, conocida por sus posiciones negacionistas del COVID-19, vio incrementados sus votos de forma muy sorprendente. Frente a los 10.000 votos de las elecciones de 2019 y 2022, en esta ocasión superó los 100.000 votos, quedando cerca de un escaño por Lisboa, un movimiento no previsto por ninguna encuesta electoral, ni siquiera por el propio partido, y es que buena parte de este voto se debió a la confusión. Durante la jornada electoral se avisó desde la conservadora Alianza Democrática que se estaban reportando múltiples casos de equivocación entre ambas opciones electorales, dada la semejanza entre sus siglas AD y ADN, pese a que en las papeletas electorales Alianza Democrática aparecía con los logos de los partidos que lo componen, PSD, CDS-PP y PPM. Son muchos los votantes que podrían haber caído en esta confusión, llevando a ADN a conseguir un inesperado 1,6% del voto. Se calcula que este error podría haber restado hasta 3 escaños a Alianza Democrática. Con todo, aunque las consecuencias de estas elecciones y los próximos pasos parecen claros, con la formación de un gobierno del conservador Luis Montenegro con apoyo de Iniciativa Liberal y afrontando una legislatura de muy difícil gobernabilidad, dada la dependencia de la derecha radical de Sega, aún no están cerrados los resultados electorales. Aún están pendientes de conocerse, esta próxima semana,
los datos del voto exterior, que reparte 4 escaños, 2 por Europa y 2 por el resto del mundo. En cualquier caso, nada cambiará con este voto. Como mucho, será el centro-derecha quien consiga aumentar la ventaja sobre los socialistas, que suelen registrar malos resultados en el voto exterior. Así, por ejemplo, en 2022, cuando ganaron con mayoría absoluta con más de un 41% del voto en el conjunto del país, en la región de consulados de fuera de Europa no alcanzaron el 30% frente al casi 38% del centroderechista PSD. Por ver está aún el crecimiento de Sega entre los votantes del exterior y si consigue desplazar al Partido Socialista en algunas de las 2 circunscripciones exteriores dejándole sin representación. Antes de acabar, como datos interesantes de estas elecciones y a la espera de más investigaciones postelectorales, sí me gustaría comentar los resultados de un estudio de ICS-ISCTE sobre el voto en estas elecciones en función del género, la edad o los estudios. Empezando por el voto femenino, este fue ganado por el Partido Socialista, venciendo por 2 puntos de diferencia frente a la Alianza Democrática, que no experimentó diferencias entre géneros. En claro contraste con el voto feminizado de los socialistas, con 4 puntos de voto más en mujeres que entre hombres, Sega tuvo 6 puntos menos de voto entre mujeres que entre hombres. El voto masculinizado de la derecha radical es un fenómeno que se repite de forma generalizada a lo largo y ancho del mundo. Por el contrario, el ecologista y animalista PAN también destacó entre el electorado femenino, triplicando el reducido 1% de voto masculino que registró. En cuanto a estudios, aquellos con estudios superiores apoyaron de forma mucho más significativa a partidos como Alianza Democrática e Iniciativa Liberal en la derecha o Libre y Bloque de Izquierda en la izquierda. Por su parte, el Partido Socialista y Sega cuentan con muchos mejores datos en el grupo de personas con estudios de secundaria o inferiores. Respecto a la edad, el Partido Socialista sobrevivió gracias al voto de los mayores. Entre aquellos con más de 65 años, los socialistas fueron primera fuerza con en torno a un 48% del voto, superando en 20 puntos a Alianza Democrática y en 40 a Sega, que sin embargo dobló el porcentaje de los socialistas entre los votantes menores de 34 años. Una cuarta parte de los jóvenes apostó por Sega. En este sector, el voto se encuentra mucho más escorado hacia la derecha, con 2/3 del total apoyando algunas de las 3 formaciones de este espectro político. Iniciativa Liberal también destacó entre los jóvenes con un 11% del voto frente al casi nulo voto de los mayores. Esto se puede deber al descontento por la falta de oportunidades que se percibe en el país y problemas como la vivienda. Recapitulando, en la izquierda el voto socialista y comunista fue fundamentalmente mayor. En el caso del Partido Socialista, más femenino; en el caso de la comunista CDU, más masculino, mientras que partidos como Libre, PAN y Bloque de Izquierda destacaron entre los jóvenes, especialmente entre mujeres. En la derecha, Sega e Iniciativa Liberal sobrepasaron sus datos globales entre la juventud y consiguieron mejores resultados entre hombres. En conclusión, para cerrar el tema de Portugal en este segundo episodio de nuestro podcast El Mundo Electoral, estas elecciones pusieron fin a 8 años de gobiernos socialistas. Sin embargo, la victoria de la conservadora Alianza Democrática fue muy reducida, por debajo de lo previsto por los sondeos. Su candidato Luis Montenegro será nombrado próximamente, tras el recuento del voto exterior, como primer ministro por el presidente de la República, y no se espera que pueda prosperar ninguna moción de censura contra él tras su nombramiento y posterior presentación de programa de gobierno en la Asamblea de la República. Pese a ello, la gobernabilidad será muy complicada. La izquierda se coordinará para su labor de oposición. Los socialistas confirmaron en la propia noche electoral que liderarían la oposición para evitar que este papel lo protagonizara la derecha radical de Chega, principal vencedor de estos comicios, al cuadruplicar su representación parlamentaria. Por ello se pasará a la gobernabilidad de Portugal en los próximos años, siendo un momento clave la aprobación de los presupuestos de 2025, que en absoluto parecen asegurados. Por tanto, pese al llamado en la jornada de reflexión del presidente de la República a favorecer en las urnas la estabilidad política en el país, los resultados electorales en Portugal dejan un escenario altamente incierto para el país ibérico. Para terminar, quisiera hacer un repaso rápido a otras elecciones de estas semanas. En estos días se está votando en Rusia en unas nuevas elecciones presidenciales. Sin ninguna garantía, claro. Está más que claro cuál será el resultado, dada la nula competitividad electoral existente.
Vladimir Putin, que desde 1999 controla el país, ya sea como presidente o como primer ministro, renovará a sus 71 años un nuevo mandato tras cambiar la ley electoral para permitir su reelección para otros 2 mandatos hasta 2036. En estas elecciones solo acompañarán a Putin otros 3 candidatos: Leonid Slutsky, del Partido Liberal Democrático, ultranacionalista; Vladislav Davankov, Nuevo Polo, un partido de centro-derecha, y es el candidato más crítico quizá, aunque dentro de oficialismo obviamente, que en un primer momento amagó de hecho con apoyar la paz en Ucrania; y Nikolai Kharitonov, del Partido Comunista. Los 3 han afirmado al inicio de sus campañas que no criticarían al actual presidente, por lo cual no hay competitividad en estas elecciones. Inicialmente se plantearon 33 candidaturas, pero la mayoría fueron retiradas. Dieron su apoyo a Putin o fueron descalificadas, como en los casos de los candidatos pacifistas Boris Nadezhdin o Yekaterina Tuntsova. Nadezhdin llegó a registrar en las encuestas hasta un 7,5% del voto antes de su descalificación. De acuerdo con los medios rusos, se espera que la participación oficial podría situarse por encima del 70% y con Putin sobrepasando el 80% del voto. 114 millones de votantes están llamados a las urnas en este evento electoral, apenas unas semanas después de la muerte del opositor Alexei Navalny. Los primeros resultados se conocerán en la noche de hoy domingo. En Italia, la semana pasada hubo unas elecciones regionales, en esta ocasión en la región de Abruzzo. Por primera vez, un presidente consiguió la reelección, rompiendo la tradicional dinámica de alternancia política en la región. Marco Marsiglia, de Fratelli d'Italia, candidato de la derecha, consiguió una nueva victoria con un 53,5% del voto. Pese a la unidad del centro-izquierda y el movimiento Cinque Stelle, su candidato Luciano D'Amico no consiguió la victoria. En 2019 el Cinque Stelle había conseguido un gran resultado en la región, con un 20% del voto. Sin embargo, en estas elecciones no se consiguió trasladar todo ese voto a la candidatura opositora. Parte pudo ir a la derecha y otra parte a la abstención. Pese a la victoria del centro-izquierda en las ciudades, el gran resultado del presidente regional en el resto de la región evitó su derrota electoral. Fratelli d'Italia además se convirtió en primera fuerza política de la región, 4 puntos por encima de un partido democrático que también subió con fuerza. Forza Italia consiguió salir reforzada, mientras que Lega y Cinque Stelle salieron debilitadas de estos comicios. También la semana pasada hubo un referéndum constitucional en Irlanda para votar 2 enmiendas constitucionales para retirar referencias sexistas a propuesta del gobierno del centroderechista Leo Varadkar. Sin embargo, el resultado del no fue muy contundente. El gobierno tuvo que asumir rápidamente su fracaso ante un resultado que no se esperaba: la escasa atención a la campaña y la confusión por la formulación de los nuevos textos propuestos explicarían el resultado. Múltiples grupos progresistas consideraban que, aunque necesario el cambio, la propuesta no era correcta. La primera de las enmiendas tenía que ver con el concepto de familia, ampliándolo desde el actual vinculado al matrimonio a otro en el que también se podría fundar en las relaciones duraderas. Sin embargo, este último concepto fue criticado por ser poco claro, con las consecuencias que esto podría tener luego en la traslación de derechos a las familias. Esta enmienda fue rechazada con casi un 68% del voto en contra. La segunda de las enmiendas tenía que ver con los cuidados. La Constitución actualmente habla que el Estado reconoce la labor de la mujer por su vida y deberes en el hogar. La propuesta buscaba ampliar la responsabilidad de los cuidados a todos los miembros de una familia. Sin embargo, muchos grupos criticaron que no se ampliara el concepto de cuidados al conjunto de la comunidad. Esta enmienda fue rechazada con un 74% del voto en contra. Partidos como el Sinn Féin anunciaron durante la campaña que de llegar al gobierno promoverían un nuevo referéndum con textos más claros y ambiciosos. Probablemente por movimientos como este hayan sido sus votantes, los del Sinn Féin, uno de los que más rechazaron los nuevos textos. Según una encuesta de The Sunday Independent, un 88% de los votantes del Sinn Féin rechazaron la enmienda de los cuidados. Probablemente veamos este tema en los próximos años en un nuevo referéndum. De cara a la próxima semana tenemos elecciones presidenciales en Eslovaquia, apenas unos meses después de las elecciones legislativas en las que el bloque liberal perdió el gobierno en favor del SMERS-SD de Robert Fico, de una izquierda nacional conservadora, que pactó con el socialdemócrata Peter Pellegrini y el ultraderechista Andrzej Danko. En estas elecciones importantes para el país, dado el papel moderador del presidente, aunque con limitados poderes, hay 2 candidatos con una posición destacada y que muy probablemente pasarán a segunda vuelta. De un lado, Peter Pellegrini, de clase SD, un partido socialdemócrata más moderado que la formación del primer ministro Fico en cuestiones sociales, aunque sin llegar a ser tampoco progresista. E Iván Korchok es ministro de Exteriores bajo el último gobierno del centro-derecha en el país.
Es un candidato independiente que cuenta con el apoyo de Eslovaquia Progresista, del Movimiento Democristiano y del Libertario Libertad y Solidaridad. La segunda vuelta entre ambos candidatos sería el 6 de abril. Por último, el estado australiano de Tasmania irá a las urnas el próximo sábado. Este es el único territorio de Australia gobernado actualmente por el centro-derecha que aspira a un cuarto mandato consecutivo. Las encuestas muestran que podría sufrir un importante desgaste, que sin embargo no estaría explotando los laboristas como principal partido de la oposición. La irrupción de la derecha radical de Jackie Lambie Network y el crecimiento del apoyo a candidatos independientes podría marcar estas elecciones de resultado incierto. En cualquier caso, la próxima legislatura podría confirmar cierta inestabilidad en el Estado, tras un año en el que el gobierno del centroderechista Jeremy Rockliff del Partido Liberal ha tenido que gobernar en minoría tras la deserción de 2 diputados más conservadores de su bancada. Y con esto terminamos este episodio, segundo episodio de este podcast El Mundo Electoral. Síguenos para que el mundo electoral siga siendo tu compañero de viaje en este apasionante año electoral. Acompáñanos a navegar por las aguas de la democracia, entender sus mareas y juntos descubrir hacia dónde nos lleva el voto. Escúchanos a través de Spotify y haznos llegar tus comentarios a través de Twitter con el hashtag El Mundo Electoral o a través del formulario de Spotify. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.